Pero claro, ustedes te van en la universidad o en ciertas de México se preocupan de eso. Hay gente, ahora sí, En Chile no. no. En Chile no, bueno. Pero primero que nada, gracias a todos por participar en esta nueva versión de Videoce. El día de hoy tengo la presentar a Videoce. Nos va a hablar sobre análisis de problemas. Un aplauso a todos. Hola, gracias. Primero que todo, gracias a los muchachos por la oportunidad de compartir con ustedes esta historia. Gracias a la gente que está en Zoom ahí haciendo barra también. Vengo a contarles una historia que hicimos en colaboración con Cristian Erices de la Universidad Central y con el profesor Cristian Cellara del Centro de Estudios Científicos. En esta charla vamos a entrar en el mundo de gravitación y de las teorías de gravedad modificadas. Y en particular, lo que les traigo es una clase de soluciones que está caracterizada por una fuente, por un contenido de materia no trivial, pero que tiene la característica que el tensor de energía a momento se anula. En otras palabras, la geometría con el objeto o sin el objeto es exactamente la misma. Y eso la gente lo interpretó en su momento como que eran objetos o contenidos de materia gravitalmente indetectables. Entonces, en la primera parte de la charla, les voy a contar que en conjunto con los profesores lo que hicimos fue construir un método o simplemente dar cuenta, dar aviso de una manera diferente de construir este tipo de soluciones. Y en la segunda parte de la charla, les voy a contar que, si bien es cierto, la gente lo interpreta como objetos que son gravitacionalmente indetectables, igual estos objetos pueden tener ciertos efectos sobre la física, digamos, y en particular hablamos sobre los efectos que pueda tener sobre la termodinámica, ¿ya? Muy en específico te voy a mostrar un ejemplo de una solución en donde un campo escalar que es gravitacionalmente indetectable igual tiene efectos sobre la masa del agujero negro, pero respetando, por supuesto, las leyes de la termodinámica, ¿ya? Eso es. Entonces, como es habitual, primero te doy un poco la motivación del problema, dónde vamos a estar parados para trabajar acá, y luego el mecanismo que construimos con los profesores lo vamos a aplicar sobre algunas soluciones clásicas que ya se conocían. Vamos a dar luces también sobre nuevas soluciones que hemos encontrado, y finalmente hablar de este efecto, de estas huellas termodinámicas que podemos detectar. Así que estamos desde lo más básico. Los agujeros negros, a diferencia de otros objetos astrofísicos, son súper simples de describir. De hecho, hay todo un régimen, ¿no es cierto?, en donde uno sabe que al final necesitamos 3 numeritos que están asociados a cargas conservadas, a leyes de Gauss, y que usualmente nosotros interpretamos como la masa, el momento angular y la carga eléctrica en el caso de términos tipo Maxwell. Y de hecho, el teorema de Nopelo, que es un compendio de teoremas que se llama el teorema de Nopelo, establece justamente que los agujeros negros estacionarios y asintóticamente planos con horizontes conexos están todos descritos por la familia de Kerr o de Kerr-Newman en el caso ¿cómo se llama?, de carga eléctrica. Con esas ideas en mente, la gente después trató de levantar este tipo de teoremas a interacciones con otro tipo de objetos y en particular a la interacción con campo escalar, que es una interacción bastante sutil, bastante simple más que sutil de trabajar, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, está este clásico argumento de Bekenstein que descarta la existencia o la coexistencia de agujeros negros con campos escalares cuando el campo escalar está mínimamente acoplado a la gravedad y además el campo escalar hereda las simetrías que tiene la métrica. Si la métrica es esféricamente simétrica, el campo escalar hereda esas simetrías también. Y bueno, como siempre, como es súper habitual, uno cuando tiene un teorema bien establecido lo que trata de hacer es moverlo. Mueve las hipótesis, trata de salir de ahí, trata de ver el contraejemplo que ocurre cuando yo descarto ciertas hipótesis. Y eso ya más o menos se conocía de la década de los 70, en donde si yo levanto la hipótesis del acople minimal y trabajo con un acople no minimal a la curvatura, entonces aparecen agujeros negros que se llaman agujeros negros con pelo, ¿no es cierto? Y esa es la clásica solución por el lado ruso de Bocharova, Brónikov y Melnikov en los 70, y luego
redescubierta por Bekenstein en el 74, y esa es la solución que toda la gente que trabaja más o menos en este mundo de campos escalares habla de la solución BBMB. ¿Ya? Esa es la clásica. Y una vez que aparece esta solución con pelo, la gente, por supuesto, que empieza a explotar esta idea y aparecen distintos modelos que estudian la interacción de gravedad con campos escalares, en donde, solo por mencionar los más populares, está el modelo de Ordansky, que es la teoría más general en 4 dimensiones que estudia gravedad con campo escalar, manteniendo ecuaciones de segundo orden. Y en la década anterior se levantaron nuevos modelos de interacción gravedad-escalar, en donde hay términos de orden superior, pero los grados de libertad que eventualmente podrían aparecer están todos congelados, y por lo tanto las teorías solamente propagan 2 más 1 grados de libertad. Y esas son las teorías Bion-Ordansky y luego las teorías Dost de la década pasada. Entonces, por motivos quizás pedagógicos, déjame descomponer la acción o una acción escalar tensor en una parte puramente gravitatoria, en donde no necesariamente tiene que ser Einstein-Hilbert, puede ser la teoría de gravedad que tú quieras o con la que tú estés trabajando por tus intereses físicos, y la parte o la parte en donde está presente el campo escalar, ¿cierto? Ahora, en particular, nosotros queremos, o lo que hicimos nosotros fue tratar de estudiar esta parte primero, y lo que estamos buscando son campos de materia en donde el tensor de energía a momentos se anula, que no hay reacción sobre la métrica, y esas son las soluciones de tipo stealth que vamos a estudiar a lo largo de la charla del día de hoy. ¿Ya? Eso es. Entonces, una configuración de tipo stealth es simplemente una configuración no trivial, pero que no genera ninguna reacción sobre la métrica. Y eso, en términos matemáticos o en términos de la formulación de las ecuaciones de Einstein, lo que está ocurriendo es simplemente que las ecuaciones se desacoplan, ¿ya? Y que en vez de estudiar el sistema epsilon mu nu igual a kappa por t mu nu, en donde epsilon mu nu es las ecuaciones de campo que provienen de la parte puramente gravitatoria y t mu nu es el tensor de energía momento, lo que está ocurriendo es que las ecuaciones se desacoplan, entonces tú estudias el sistema epsilon mu nu igual a 0 y por separado estudias el sistema t mu nu igual a 0. ¿Ya? Obviamente, si epsilon mu nu igual a 0 y t mu nu igual a 0, epsilon mu nu es igual a kappa por t mu nu, entonces se satisface el sistema completo. ¿Ya? Entonces, estas soluciones llamaron la atención de varios grupos de investigación, porque de alguna u otra manera empiezan a desafiar, por decirlo de esa forma, el paradigma de Wheeler, que por un lado, ¿no es cierto?, el paradigma de Wheeler es una manera de interpretar las ecuaciones, en donde el espacio-tiempo le dice a la materia cómo se mueve, ¿no es cierto? Pero si epsilon mu nu es igual a 0 y t mu nu es igual a 0, no queda tan claro que ocurra que la materia le dice a la gravedad cómo se ocurre, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí quizás como una primera motivación quizás física para estudiar este tipo de solución. Ahora, desde un punto de vista histórico, este tipo de soluciones se ha resuelto de una manera súper natural, que es como súper natural, insisto, desde la perspectiva física. O sea, tú primero estudias la teoría de gravedad que tienes encima y le sacas el jugo a la teoría de gravedad y haces todo lo que quieras con la teoría de gravedad, y luego vas a buscar la interacción con el campo escalar, ¿no es cierto? Entonces, tú primero lo que haces es obtienes información sobre la métrica, ¿no es cierto?, que está parada en este background o esta teoría gravitatoria, y luego vas a ir a buscar las condiciones de tipo stealth, t mu nu igual a 0 sobre un cierto ansatz que es dado sobre la geometría de la solución en vacío. Y ahí hay un sinfín de resultados sobre los espacio-tiempos clásicos de relatividad general. Por ejemplo, está BTZ, Minkowski, Schwarzschild y la solución de Kerr también. Todas ellas tienen soluciones de tipo stealth asociados con campos de materia. Pero nosotros nos dimos cuenta que en realidad, si bien es cierto, quizás es el camino natural, no es el único camino posible, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hicimos fue pararnos primero en la condición de tipo stealth, o sea, primero ver qué ocurre cuando yo resuelvo t mu nu igual a 0, y ver qué es lo que ocurre con ese sistema, o con ese conjunto de ecuaciones.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es resolver las condiciones T1 igual a 0, sin necesidad, con un ansatz para la geometría, pero sin la necesidad, a priori, de establecer cuál es la teoría de gravedad con la que yo estaba trabajando. Y lo que va a ocurrir es que nosotros nos dimos cuenta que resolver esas condiciones es suficiente para fijar al mismo tiempo el campo escalar y la métrica. Y eso genera una manera quizás menos física que la anterior, pero súper interesante también de ir a buscar cuáles son las teorías que admiten estas configuraciones de tipo Stealth. Ahora, antes de comenzar, quiero ser súper enfático en decir que cualquier solución que ya se conozca en la literatura de tipo Stealth, ciertamente tiene que ser recuperada con este procedimiento, porque no estamos inventando la rueda, es solamente una manera distinta de atacar el problema, ¿ya? Así que si ya había algo que se conocía, nosotros lo tenemos que recuperar sí o sí. Para poder jugar este jueguito de encontrar soluciones de tipo Stealth, vas a necesitar ciertamente una acción de materia que esté no minimalmente acoplada a la gravedad y un ansatz para la geometría, para poder mover, ¿no es cierto?, la o las funciones métricas con las que quieras trabajar. Y finalmente, uno no necesita todavía especificar cuál es la teoría de gravedad con la que estás trabajando. Hay que hacerlo en alguna parte, y voy a dar los motivos por los cuales hay que hacerlo. Pero para efectos de una construcción no es necesario todavía. Ahora, si bien es cierto, esta idea de objetos de materia, que el tensor de energía momento es cero, puede ser para cualquier objeto de materia, nosotros vamos a asentar este procedimiento con una teoría que ha dado bastante fruto en la literatura, que es la teoría del campo escalar no minimalmente acoplado a la gravedad por medio de la escalar de Ricci, ¿ya? Y vamos a colocar también un potencial autointeractuante que va a jugar el rol de support dentro de la solución nada más, ¿ya? Eso. Entonces, esas son el tensor de energía de momento está dado por esta expresión. Y como les comentaba anteriormente, necesitamos también escoger un ansatz para la geometría para poder trabajar. Dime. O, por ejemplo, hubiera como las condiciones para que estuviera acoplado, sería como que más para la no puede ser lo que sea. En principio el campo escalar, perdóname, en principio el campo escalar, o sea, perdón, en principio el potencial, nosotros lo dejamos libre para ir viendo qué es lo que va a pasar con el sistema y cómo el sistema va a ir dándote un poco pistas de qué es lo que tiene que ser el potencial. En el caso conforme, el potencial es el potencial conforme como tiene que ser, ¿ya? Eso. Pero decía que necesito un ansatz para la geometría, ¿ya? Y vamos a trabajar con un ansatz bastante fructífero también en cuanto a la búsqueda de soluciones de agujero negro, que es este ansatz homogéneo, y vamos a pedir en la parte digamos, angular, una esfera, o un objeto máximamente simétrico, de codimensión 2, en este caso, ¿ya? Y eso se puede parametrizar en términos de esta constante gamma, y si gamma es 1 es una esfera, si gamma es 0 estamos trabajando en un plano, y si gamma es negativo, entonces uno lo puede normalizar y está trabajando en un hiperboloide. Y en principio no le vamos a pedir ninguna condición al campo escalar. O sea, el campo escalar a priori puede depender de todas las coordenadas, y vamos a ver que haber levantado esa hipótesis también y evitar que herede las simetrías del espacio-tiempo es una súper buena idea a la larga, ¿no? Así que, si hasta aquí la charla se ha entendido, más o menos, entonces deberíamos estar todos de acuerdo que lo que queremos hacer en este caso es resolver este T1 igual a 0 y sobre el ansatz que está aquí arriba, ¿no es cierto? Y eso es exactamente cómo vamos a trabajar a continuación. Primero, para efectos de esta construcción, por motivos que ya les voy a comentar, necesitamos separar esto en dos partes. Y la primera parte es para un espacio de dimensión mayor o igual a 4. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar el sector fuera de la diagonal, ¿ya? Cuando yo hago eso y empiezo a trabajar con las ecuaciones T1 igual a 0, me doy cuenta que al hacer un cambio de variable, las ecuaciones se transforman en algo súper simple. Esta ecuación es la generalización a espacio-tiempo curvo de la separabilidad en suma de una función, ¿sí? Esa que dice que si la derivada mixta es 0, la función se puede descomponer en suma.
esta es la generalización espacio-tiempo curvo, entonces no es tan difícil darse cuenta que al final el prototipo más general de campo escalar tiene que ser necesariamente de esta forma. Y aquí el ansatz tiene una relevancia importante, ¿ya? Ahora, para efectos del ansatz que estamos trabajando, que era homogéneo y con ciertas condiciones sobre la parte espacial, al final del día, el perfil más general que uno puede obtener para el campo escalar necesariamente tiene que tener esta forma. Ciertamente no tengo información ni de T, ni de F, ni de R, ni de, bueno, omega sí lo conozco, ni de las funciones X. No tengo nada todavía. Pero sí o sí tiene que satisfacer este perfil. Y esa es toda la información que yo puedo rescatar de la parte que está fuera de la diagonal. Así que ahora voy a ir a mirar la parte angular. ¿Ya? La parte off diagonal está lista, por eso el color verde. Así que ahora solamente voy a ir a mirar la parte angular. Y al hacer la resta entre las componentes angulares, uno esperaba, a priori, encontrar información sobre las funciones angulares, básicamente por una cuestión de homogeneidad de la solución, ¿sí? Porque son todas las componentes iguales en la parte angular. Así que en la resta uno esperaba encontrar una cierta condición y te encuentras con una PDE bastante sencilla de resolver de manera analítica, ¿ya? Así que, sin querer queriendo, encontramos la forma más general que tiene que tener las funciones XY, que son las funciones que viven en el base manifold, o en la parte riemanniana en la parte angular de la métrica, ¿ya? Y eso, no hay más. Así que, ojo que estamos mirando la resta, así que hasta ahora lo único que podemos garantizar es que todas las ecuaciones espacialoides, por decirlo así, son todas iguales, pero no hay más información. Y bueno, y si este truco dio frutos, uno espera que al hacer lo mismo en el otro sector, en el que falta, pase lo mismo. Lo que pasa es que aquí, sin querer queriendo, nos encontramos con una ecuación o con una condición de compatibilidad adicional que relaciona fuertemente la función métrica con la parte temporal. Y eso a priori no lo esperábamos, que es la ecuación f tercera por la derivada con respecto al tiempo de la función t tiene que ser igual a 0. Y eso restringe fuertemente lo que puede pasar a nivel geométrico. Porque si yo le pido al campo escalar que dependa no trivialmente del tiempo, entonces si le pido que esta función no sea 0, entonces estoy obligado a que f tercera sea 0. Y eso me obliga al mismo tiempo a que la función métrica necesariamente tenga que tomar esta forma de polinomio cuadrático. Y no hay más. Por otro lado, si le pido que no dependa del tiempo, entonces lo único que puedo obtener después dentro de la ecuación TTRR, lo único que puedo obtener es que el perfil de la función R va a ser un perfil lineal y no mucho más, ¿ya? Ahora un comentario chiquitito, porque claramente ustedes se dan cuenta mucho más rápido que t punto igual 0 no significa que t vale 0, significa que t vale constante, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre ahí es que uno puede hacer una reabsorción de parámetros y puede hacer una transformación y las cosas entonces es equivalente pedir t igual constante, es equivalente a pedir t igual a 0 desde el principio, ¿no? Ahora, en cualquiera de los dos escenarios, lo único que tengo hasta ahora es que, por un lado, TT y RR son iguales, y por otro lado, las tres en verde oscuro también son iguales. No tengo más información todavía. La parte off diagonal ya está resuelta desde antes. Así que ahora lo que me queda es ir a mirar qué pasa aquí entre medio, entre estos dos sectores. Y cuando uno hace eso, puede reestructurar la ecuación de una cierta forma bien especial y se puede descomponer de esa forma, separando en términos cuadráticos, en términos lineales y en términos constantes, entre comillas, para X. En donde chi2 y chi0 la verdad es que son expresiones bastante feas, ¿ya? Están en el apéndice del paper por si alguien las quiere ir a mirar, pero en verdad a priori no hay mucha información. Sin embargo, chi1 es súper simple. Y en verdad es una ecuación diferencial súper simple para la función métrica, y lo único que necesito para poder activarla es que los b sean todos distintos de 0, porque si no hay ninguno, entonces la ecuación chi1 nunca la voy a ver. Dicho de otra manera, empiezan a aparecer distintos casos. Cuando los b son distintos de 0, cuando el b es 0, y después en el escenario más general. Y así es justamente como uno va construyendo la solución. Entonces, por ejemplo, en el caso en que las componentes b sean todas distintas de 0, el campo escalar tiene esta expresión, que
no es muy bonita a la vista, pero es lo que es, ¿ya? De todas maneras se ve, por ejemplo, aquí estamos en la parte de time independent, por si acaso, así que la función t de t no se ve porque es 0, ¿ya? Pero aquí se ve la parte de r, se ve la parte de la función x, que estaba en un comienzo. Y en ese caso, nosotros tenemos que la métrica viene unívocamente determinada por esta expresión, en donde está esta restricción adicional de que b por r0 tiene que ser 0. Por el contrario, cuando yo parto pidiendo que todos los BI sean 0, entonces la ecuación baja o el campo escalar se reduce a un campo escalar con perfil radial. Y en general la función métrica va a tener un comportamiento hipergeométrico que no es muy agradable a la vista. Sin embargo, es bastante conocido que para algunos valores ese comportamiento hipergeométrico se puede truncar. Por ejemplo, para el caso conforme, nos encontramos con una solución que es de este tipo, ¿no? Con R0 distinto de 0. Para otros valores conformes aparecen contribuciones logarítmicas, pero eso no es parte de lo que queremos exhibir aquí. Y finalmente, cuando uno pide dependencia en el tiempo, recuerda, si yo pido dependencia en el tiempo, la función métrica queda restringida a ser un polinomio cuadrático, y este es el perfil del campo escalar. Ahí se ve, digamos que el corchete sería como t de t por raíz de f, según el perfil general que teníamos al comienzo. Así que en cualquiera de los tres escenarios, con los BI prendidos, con los B sub I apagados, o en la parte con time dependent, lo único que tenemos hasta ahora es que hemos conseguido que todas las ecuaciones diagonales sean iguales. Y ahora sí, el rol del potencial es simplemente ajustar lo que falta para resolver el problema. Y en eso entonces te encuentras con un potencial que tiene tres contribuciones: una contribución masiva, una contribución que se hereda de la invariancia conforme, y una contribución extra que también se apaga en el caso conforme, ¿no? Entonces, respondiendo un poco lo que comentaba Mayri hace un rato, si yo pido que el acoplamiento sea el acoplamiento conforme, esa parte, el lambda 1 se hace 0, el lambda 3 se hace 0, y el lambda 2 se reduce al potencial conforme en la dimensión correspondiente, ¿no? Así que esta es la forma genérica del campo escalar, y ya con eso entonces hemos resuelto todo el problema, ¿ya? Eso. En tres dimensiones pasa en esencia lo mismo. O sea, es básicamente el mismo show. Lo único que no tengo es componentes angulares para hacer restas, que así salió un polinomio cuadrático hace unas slides atrás. Pero aquí no está. El efecto que tiene esa imposibilidad de restar es que ahora el término constante en la función métrica puede que no sea siempre la curvatura, ¿sí? La curvatura era este parámetro gamma. Se me está acabando la batería del computador. Pero fuera de eso van a seguir apareciendo los mismos tres casos anteriores. El caso con dependencia angular, que ahora tengo un solo ángulo, el caso puramente radial, y el caso con dependencia en el tiempo. Está un poco difícil esto, pero eso es. Ya. Sí, gracias. Un segundo. Voy a tener que desenchufarle, profesor, su... Sí, al tiro. Ahí sí, ya. Gracias. Así que solo por una cuestión de completitud, ahí sí, solo por una cuestión de completitud, el modelo puramente radial tiene más o menos la misma estructura. Por cosas de trabajar en tres dimensiones, vuelve a aparecer un polinomio cuadrático, pero aparece una condición adicional. La parte con dependencia angular, aquí ustedes pueden ver que se aparece, ¿no es cierto?, funciones trigonométricas de toda la vida. Y la solución para un sí general, ¿ya? Esto, insisto, solo por completitud. Y luego, finalmente, el caso con dependencia temporal, que vuelve a restringir la función métrica a un polinomio cuadrático. Este término constante no necesariamente es la curvatura, es una constante de integración nueva que aparece en el problema, ¿ya?
para el primer plazo, veo como la relación con el alfa, el B y C, Sí, sí, cuando tienen sí, sin duda. Sí, sin duda. Se ¿Podría puede- consultar? Solo te conté. eh, Así a título general no tenemos una fórmula exacta, pero sí hay relaciones que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Porque justamente esto es una construcción, entonces queda como un poco en el aire de que en verdad qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que en la siguiente sección justamente les voy a contar cómo se aplica este método, ¿ya? Para resumir toda la información anterior, en caso de que hayan llegado tarde a la charla, lo que tenemos es básicamente tres perfiles de solución. Un perfil puramente radial, que el caso más interesante es cuando el acoplamiento es el conforme, un perfil que dependa de los ángulos y un perfil que depende del tiempo. En cada uno de esos tres escenarios, dígame. ¿Puedo contar algo? Esta es la pregunta Sí, por supuesto. de que, claro, tu pregunta con respecto a agujero negro, lo que pasa es que él está analizando solamente el sector del campo escalar por el momento. Entonces, todo lo que está haciendo acá es válido para cualquier teoría de gravedad. Puede ser válido para Einstein-Hilbert, Juanito Pérez, tu teoría favorita de gravitación. ¿Cachai? Entonces, hasta el momento, todo esto está en el aire. No obstante, él en algún momento, que lo va a hacer en la segunda parte con Kyoto, va a especificar la forma de la acción de gravedad. Y ahí es cuando va a decir, mira, aquí tenemos un agujero negro, aquí no, etc. Por el momento ahora está como encontrando como el espectro de stealth que te aguantan un cierto perfil de la función métrica. Pero igual podría como mediante la teoría ver cuáles son los parámetros que permiten tener una solución de error. Sí, sí. Y mediante la teoría tú Sí, entiendo digamos, como cuáles son las condiciones que tienen que tener A, B y C para que exista horizonte. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. como también no te coeficiente en la Ujú, relación de vectores, ujú. ahí puede tener otras condiciones que te digan, entonces tienes que hablar de esta manera para que exista error. Independientemente de la Te entiendo. Si el agujero está ahí o no, si las constantes del campo escalar se pueden como redefinir en las otras constantes, no, eso, como de que no parezca. esto es como si es que el escalar, la forma que tiene ¿cómo se llama? El stress, te dice a ti qué condiciones tiene que tener un vector. Eso es lo que está pasando, justamente. Pero Eso es justamente lo que está pasando. o sea, en este caso tú a lo que vas de que puedes encontrar como la forma que va a tener el horizonte, pero más allá de eso no vas a poder seguir porque en algún momento tienes que entender los aspectos termodinámicos del agujero negro en el que te estás parando. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, si ocupas un método favorito, no sé, para integral vas a necesitar la forma Claro, de la ahí acción. te encuentras la acción en shell, Ajá. y sabes qué teoría era esta, Entonces no puedes llegar tal, o sea, puedes escribir la forma del horizonte, pero no puedes llegar más lejos con respecto a la agujero negro. Eso, súper. De hecho, Vaya, en realidad, vaya. sí, por supuesto, por supuesto. Lo que quería era recapitular en esta tabla lo que habíamos hecho en la sección anterior, básicamente. Tres tipos de soluciones de campo escalar, y los campos escalares están dictando de alguna manera cómo tiene que comportarse la métrica, ¿ya? Eso. Y entonces, la observación, digamos, interesante es que cualquier teoría de gravedad, porque ahora recién yo voy a empezar a pensar en el mundo gravitatorio, como corresponde, cualquier teoría de gravedad cuya solución en vacío se pueda enganchar de alguna forma a alguna de estas tres, voy a poder agregar como un free package el campo escalar, porque el TEMU no es cero, entonces siempre lo voy a poder agregar gratis, ¿no es cierto? Y eso es gratis, digamos, garantizado. Así que ahora, lo único que falta, por supuesto, y que creo que es súper importante, aludiendo un poco a lo que comentaba el profesor Christiansen, es que por medio de este procedimiento, ¿qué significa A, B y C? No es claro. ¿Me entiendes? La gente que tiene un poco más de experiencia en gravitación puede decir, pero es que A claramente va a ser como una constante cosmológica. Sí, seguro, pero a priori, desde el punto de vista del campo escalar, eso no se sabe. La gente que trabaja en gravitación va a decir, bueno, pero es que ese C a lo mejor es la masa. A lo mejor no, a lo mejor puede ser el B. Eso no está claro todavía. Y eso es lo que viene ahora, digamos. Como qué significan A, B y C, en realidad eso lo da la teoría de gravedad en sí. ¿Ya? Entonces, déjame analizar el problema o déjame darte ejemplos concretos de cómo funciona este mecanismo. ¿Te acuerdas que si yo trabajo con un campo escalar que depende del tiempo, la función métrica tenía que ser un polinomio cuadrático? Bueno, ahora yo simplemente apago el término lineal, digo que A está relacionado con la constante cosmológica,
Digo que C es una constante de integración y esa función métrica en 3 dimensiones todo el mundo la conoce. Es la solución de BTC, ¿no es cierto? Así que automáticamente hemos recuperado la solución de los profesores Ayón, Martínez y Zanelli del Stealth en BTC. Y ya. Pero alguien me puede decir, oye Luis, pero tú escogiste que C fuera menos M porque se te ocurrió, digamos. Sí, la verdad es que sí. Si yo apago el término lineal, vuelvo a relacionar A con una constante cosmológica y ahora hago que C valga 1, porque sí. Entonces ahora recuperé la geometría de un espacio-tiempo bastante conocido, el espacio máximamente simétrico, anti de Sitter en 3 dimensiones. Bueno, ahora entonces hemos introducido de manera formal una solución de tipo Stealth para este espacio-tiempo, en donde están todas las contribuciones, la contribución en R, en el tiempo, y la contribución angular. Sin más. Y así uno podría seguir avanzando con distintos ejemplos. Sigo entonces en 3 dimensiones. Hay una teoría bastante conocida en la literatura que es una teoría topológica, Newmassic Gravity, que tiene relaciones con la acción de Fierce-Pauli. Y en esa se conoce también la solución en vacío, que tiene esta estructura. Fíjate de nuevo que es un polinomio cuadrático. Y en el año 2013 el profesor Mokhtar ya había determinado una solución de tipo Stealth, pero con un perfil solamente radial. Pero nosotros habíamos dicho hace menos de 3 minutos atrás que si yo le coloco un campo escalar que depende del tiempo, la métrica vuelve a fijarse como polinomio cuadrático. Entonces, automáticamente podemos extender esa solución incorporando ahora un campo escalar que depende del tiempo. Y así, ¿no es cierto?, uno puede seguir avanzando. Déjame dar algunos ejemplos en dimensión superior también para hacer un poco el juego completo. Tenemos un campo escalar puramente radial, estoy considerando el acoplamiento conforme. Habíamos visto que la función métrica tenía esta estructura, esa estructura general, y en 4 dimensiones esta forma de la función métrica coincide bajo ciertas redefiniciones de A, R1 y B del agujero negro en conformal gravity. Así que hemos recuperado también esa solución que ya se conocía desde hace algún tiempo atrás. Y de hecho, también es súper interesante observar que aquí están explícitamente R1 y R0, que son las constantes que provienen del campo escalar. Así que en eso del paradigma de Wheeler igual tenemos algo que decir, ¿sí? Porque el rol del campo escalar, diciéndole a la geometría cómo tiene que curvarse, está explícito en la métrica, ¿no? Entonces, en realidad el paradigma de Wheeler se sigue sosteniendo bajo esta lógica. De la misma forma, para estudiar el otro scope de soluciones que era con dependencia angular, la forma de la función métrica tenía esta estructura. Observa que esta estructura depende no trivialmente del parámetro de acoplamiento no minimal, y en este caso es imposible dar con los acoples de relatividad general. En relatividad general el decaimiento es 1 sobre R a la D-3, perdón, es 1 sobre R a la D-3, y para que eso ocurra con este acoplamiento necesitas que el Xi sea 0, lo que significa que el campo escalar es constante. Dicho de otra manera, si quieres black holes en dimensión superior, tienes que salir de relatividad general. Eso es todo lo que podemos decir, ¿no? Y bueno, para ejemplificar eso, tenemos, por ejemplo, los agujeros negros del black hole scan, que es en Lovelock, en las teorías de Lovelock y en las teorías cuasi topológicas. Ahí uno puede encontrar, con este procedimiento, puede encontrar soluciones de tipo Stealth, porque puede encontrar un fine tuning del valor del acoplamiento, de modo tal que coincida con el decaimiento de esas teorías, ¿ya? Y como es una construcción de alguna manera blindfolded de la teoría de gravedad, entonces el Stealth existe y ya está, ¿ya? Eso. Así que, recapitulando un poco lo que hemos hecho hasta ahora, primero es importante mencionar que el campo escalar no necesita heredar las simetrías del espacio-tiempo. Es una condición que ayuda mucho a resolver ecuaciones, pero nunca fue necesaria, ¿no? 2, los parámetros y las constantes de integración que uno obtiene de resolver T1 igual a 0 no se pueden interpretar hasta que el lado de gravedad está incorporado. O sea, gravedad realmente es sustancial para poder entender qué significa cada cosa que fue apareciendo en el camino. Si no, es solo una construcción en el aire, ¿ya? Eso.
un poco, de nuevo, lo mismo, que por medio de este método, hemos visto que en realidad el campo escalar sí le está diciendo a la gravedad cómo tiene que curvarse, a pesar de que decir T mu igual a 0 se entiende como que no hay reacción sobre la métrica. Pero como sí la hay, pero es súper sutil, ¿no es cierto? Entonces, si es tan sutil, bueno, a lo mejor tiene efectos tangibles en alguna parte. Y esa es un poco la pregunta para cerrar un poco la discusión, es si los stealth pueden tener efectos sobre la termodinámica. ¿Ya? Y bueno, la respuesta es que sí, porque si no, no habría charla, digamos. ¿Ya? Pero déjame darte un ejemplo concreto. Vamos a considerar solo un ejemplo concreto, por cosas de tiempo, déjame considerar esta teoría es bastante popular en 5 dimensiones, la teoría de Einstein-Gauss-Bonnet, y además voy a pedir una condición particular sobre alfa y lambda, y es la relación alfa por lambda igual a menos 3/4, que se conoce en la literatura acá en Chile como el punto de Chern-Simons, porque se puede factorizar la ¿cómo se llama? La acción. Ya hay una solución de tipo stealth de hace tiempo atrás, también del profesor Mokhtar con Moisés, en donde el campo escalar tiene un perfil puramente radial y que va como 1 sobre E. ¿Ya? Eso se conocía hace tiempo. Bueno, es una solución que ya se conocía. Nosotros con este mecanismo deberíamos poder recuperarla, porque, insisto, nosotros podemos recuperar, o mejor dicho, este approach recupera naturalmente todas las soluciones que ya existen. Así que para eso, simplemente esa es la forma de la métrica y la forma del campo escalar, y a través de nuestro procedimiento lo que tenemos que hacer es ir a los agujeros negros de tipo Lovelock e imponer distintas condiciones. La dimensión era 5, necesito 2 términos de Lovelock, el acoplamiento era 1/6, y estoy trabajando en gamma igual a 0 porque esta es la parte de un plano, ¿sí? O de un toro, si te gusta compactificar. Y entonces lo que hicimos nosotros fue analizar la termodinámica de esta solución. Y ahí, con el método favorito, en el artículo trabajamos con el approach, el hamiltoniano reducido, con el mini superspace, pero también hicimos las cuentas con el formalismo de Wall, y ahí uno se da cuenta que la variación del término de borde al infinito tiene este comportamiento. ¿No? Y este comportamiento no necesariamente es integrable, que es una de las condiciones que se necesita en el approach del mini superspace. Pero para asegurar la integrabilidad, basta con pedir que sea cerrado por el lema Poincaré. Así que lo que fuimos a estudiar es si esta forma es cerrada o no es cerrada, y para que sea cerrada tiene que cumplirse esta condición. Y esta condición, que φ0 por la variación de φ0 cuña la variación de m igual 0, te ofrece 3 opciones. Opción número 1, que φ0 sea 0, pero esa es la más fome de todas, porque φ0 0 significa que estoy apagando el campo escalar de plano. La otra es que φ0, la variación de φ0 sea 0, lo que significa que φ0 de alguna manera es una constante que no varía, y eso se conoce en la literatura como que el campo escalar es rígido. ¿Ya? O sea, es interesante, pero quizás no tanto. La última, por supuesto, es la más interesante, que es cuando la cuña se hace 0, y para que la cuña se hace 0 necesariamente tiene que haber un interplay entre las constantes. Dicho de otra manera, φ0 tiene que ser función de m. Y ahí entonces lo que estamos haciendo es decir que para que la forma sea cerrada y por ende integrable, lo único que necesito es que el pelo sea secundario. ¿Ya? Y entonces, ahora sí, este tipo integra, bajo esta condición, el tipo integra, y la integral viene dada por eso. Me pasé, parece. ¿O no? No, no me pasé. Ya. Así que ahora sí, el término de borde al infinito integra, y entonces tú puedes escribir o sea, puedes presentar, perdón, que la acción euclídea es finita para cualquier función diferenciable, phi que depende de m, y entonces te queda que la masa del agujero negro viene dada por la contribución en vacío más un delta. Y ese delta depende explícitamente de la constante φ0, o sea, depende explícitamente del campo escalar. Entonces, a pesar de que el T mu es 0, igual hay una contribución en la masa del agujero negro que el campo escalar es responsable de esa contribución. ¿Ya? Y insisto, lo único que necesitas es que esta función sea diferenciable para poder asegurar la integrabilidad. No necesitas nada más que eso. Ahora, uno siempre puede preguntarse por algún escenario interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre puedes preguntarte por una estructura particular. Te voy a dar el motivo al tiro, pero, o sea, enseguida. Pero en particular, solo para puntualizar uno bien interesante, es que esta elección
esta elección eclipsa totalmente la masa del agujero negro. ¿A qué me refiero con eso? Es que la masa total al final es cero. ¿No? O sea, tengo un agujero negro que tenía masa, le puse un campo escalar que no gravita, y la lectura de la termodinámica es que la masa total es cero. ¿No? ¿Por qué está pasando eso? La respuesta es simple, no se asusten. ¿No? Es simplemente porque en la entropía está este factorcito aquí. ¿No? Y ese factorcito claramente se puede hacer cero en una condición natural en la cual uno puede apagar la entropía. ¿Ya? Pero igual es súper interesante darse cuenta que la primera ley se sostiene para cualquier escenario en donde el phi dependa de m de forma diferenciable. No estamos pidiendo nada más que phi 0 y m estén relacionados por medio de una función diferencial. ¿Ya? Así que la primera ley se va a sostener sí o sí. Y lo otro es que como función de R+, R+ es la locación del horizonte de eventos, así que como función de R+, esta función phi 0 tiene que ser diferenciable, continua, y tiene que satisfacer esa desigualdad solo para proteger la segunda ley de la termodinámica, para que la entropía sea una cantidad no decreciente. ¿Ya? Eso. Igual está interesante ese ejercicio. Bueno, solo ya para cerrar, creo que estoy pasado en la hora. En este proyecto con Cristian y Christiansen lo que hicimos fue proponer una nueva estrategia para resolver soluciones de tipo STEM, en donde primero nos fijamos en las condiciones T1 igual a 0, sin especificar la teoría de gravedad por el momento. ¿Sí? Insisto que la gravedad tiene que ser descrita en algún momento porque lo que hace es generar las interpretaciones correctas de los parámetros y las constantes de integración que fueron apareciendo en el camino. ¿Ya? Eso. En este ejemplo en particular, o en este caso particular, lo que hicimos fue sentar el proyecto sobre el campo escalar no mínimamente acoplado al escalar de Ricci, básicamente porque ahí es donde se conocían hartas soluciones. Pero esto se puede levantar libremente a otras teorías escalar tensor también. ¿No? Eso. Insistir en que aparecieron 3 tipos de soluciones diferentes y que en todas ellas el campo escalar de alguna manera le está diciendo a la métrica cómo tiene que curvarse, digamos, in agreement con el paradigma de Wheeler, a pesar de que T1 igual a 0 se entiende en la literatura como que no hay reacción sobre la métrica. Si alguien se interesa por el método y quiere explorarlo con algunas contribuciones distintas, lo único que necesitas es acoplar tu fuente de materia de manera no minimal, y puedes ocupar un campo escalar, puedes ocupar términos tipo Maxwell, cosas tipo Yang-Mills, puedes inventar, digamos, si te interesa estudiar soluciones de tipo Stealth. Aquí hay algunas generalizaciones que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, acoplar el término cinético al Einstein es porque hay una solución de Schwarzschild, un Stealth en Schwarzschild. O también el acople Phi por Gauss-Bonnet, que está siendo bastante atacado en la literatura en el último tiempo. ¿Ya? Eso. Y también hay ciertas generalizaciones, distintas generalizaciones sobre otras fuentes de materia, tensores, teorías de gauge, etc. Eso. Creo que ya suficiente con eso, así que muchas gracias, muchachos. El chat puede preguntar. Gracias, profesores, por sus aplausos virtuales. Sí. No sé si hay preguntas. La masa era cero por como la contribución del ¿podría explicarlo de nuevo? ¿Sí? Déjame volver. Aquí, ¿no? Ok. Lo que está ocurriendo es que el campo escalar, a pesar de que el tensor de energía de momento es cero, igual tiene un efecto en la termodinámica y ese efecto se ve reflejado en el delta M que está acá. ¿Ya? Entonces, la masa del black hole sin el campo escalar es el primer término. La masa del black hole con el campo escalar es la suma de esas dos contribuciones. Entonces, tú siempre puedes escoger, haciendo el ajuste necesario, puedes escoger alguna forma en la que esta contribución que está en los corchetes de la integral
sea justamente el opuesto de este y lo cancele. ¿Me entiendes? Entonces, ese escenario es súper interesante desde el punto de vista como fenomenológico de lo que está ocurriendo. Porque la masa sin el campo escalar vale m, le colocas un campo escalar que no gravita, lees la masa y no lees nada, o sea, lees cero. De alguna manera como que es como una especie como de vidrio polarizado sobre la masa del agujero negro. ¿Cachai? O sea, está ahí, se supone que no hace nada, pero le tapa toda la masa. ¿Cachai? Y eso es lo que está pasando. Y la lección es bastante particular y se puede leer desde el otro punto de vista, solo por la ley de la termodinámica. Se puede leer por buscar el cero de la entropía, digamos. ¿No? Se lee, ¿no? dm igual tds, apagáis el s y está listo. ¿Sí? Eso es un poco lo que está pasando. Ahí sí. Vale. No sé si hay más preguntas aquí o en el chat. Yo quisiera hacer un comentario. Cristian dice por acá. Profesor Erices, ¿cómo está? Bien, disfruté mucho tu presentación, Luis. Gracias. Un comentario justo de lo que se está hablando. Aquí el hecho de que exista este apantallamiento, digamos, de la masa, ese delta M aparezca, excluye a toda la clase de agujeros negros que tengan pelo primario, porque eso exige que haya una relación entre las constantes de integración del campo escalar y M, que aparece en la métrica. Es decir, esto funciona siempre cuando haya pelo secundario. Es compatible con Absolutamente. algún black hole que tenga pelo secundario. Uh-huh. Sí, usted tiene toda la razón, profesor. Y lo otro, los further research que mostraste, hay un caso ahí bien interesante, que por si hay estudiantes, bienvenido sea, que es el caso con el non-minimal derivative coupling de Hortensky, con el que Munu. Uh-huh. Con el Einstein. Porque, claro, con el Einstein tensor, Uh-huh. porque ya hay antecedentes de las soluciones de agujeros negros en teoría de Galileo que son compatibles con Schwarzschild. Sin embargo, este approach no es compatible con esa solución, es compatible con el BTZ-like. Sería bueno ocupar esta misma filosofía, el reverse approach, para encontrar compatibilidad con las soluciones de Pure GR, digamos, Schwarzschild o Reisen-Nostrom, si uno quisiera. Pero para eso hay que investigar otros tipos de acoplamiento como el que ya mencioné. Por Eso supuesto. quería. Excelente. Muchas gracias, profesor, por su acotación. Eso. Bien. Todo lo que quiera. Yo también, ¿no? Sí, que también está ese tema que es difícil cantar, este el fermionios. Ahora ya no sé cómo un procedimiento parecido, pero no voy a hacerlo con una escalera, hacerlo con un... Sí, sí, sin duda. Aquí cualquier objeto, cualquier contenido de materia es válido y va a funcionar mientras exista acople no minimal. ¿Sí? Para poder tener algún tipo de maniobrabilidad algebraica digamos, de ecuaciones sobre las ecuaciones de Einstein, básicamente. Si no, no hay perdón. ¿No? Por favor. Desde el punto de vista como un campo tan clásico, me parece que ya caracterizaron todo el problema. Pero no sé si podrían decir algo desde el punto de vista cuántico, interesante de Bueno, es una buena pregunta. Es una de las preguntas que todavía no puedo contestar, pero está en carpeta para trabajar. Súper, súper buena pregunta. Porque no es claro que sea como que hay una implicancia entre el T1 clásico con el valor de especulación. No es ¿Podrías claro. repetir la pregunta? Eh, el profesor pregunta si es que uno puede hacer algo con el valor de expectación a nivel cuántico. Ah, ok. Esa era la pregunta. Pero es una súper buena pregunta, profesor. Muy, muy buena. Buena pregunta. Profesor, entonces, usted podría decir, perdón, nadie sabe qué es un autor. Profesor, usted podría decir entonces que es como una especie como de teorema de yes go, una cosa así, ¿o no, profesor? Es lo que está mostrando, ¿no? Como una yes go condition. Eh, Uno
resultados que usted tiene que Yo no son yo no me atrevería a ser tan categóricos. categórico, sí. Yo soy un humilde servidor, Pero ¿no? poniendo un ejemplo, O sea, yo creo que igual hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, déjame volver un poco al principio a la parte de la métrica, porque la restricción que pusimos sobre la métrica, ¿dónde está esa? Aquí está, en la otra slide. Igual pusimos una restricción bastante fuerte sobre la métrica, y es que pedimos que, primero que todo, que la métrica sea homogénea, ¿sí? Así que excluimos a toda la clase de anisotropías posibles, por ejemplo, ¿no? no, yo hablaba de anti de Sitter, o Minkowski, o Miller. O sea, es que por... Estamos probando que anti de Sitter y Minkowski en dimensión D mayor o igual a 3, claro. siempre un Excel. Sí, por Es supuesto. como teorema, además, eso lo estoy diciendo acá, entre amigos, igual lo diría, O ¿verdad? sea, hay gente Pero importante en el chat, pues. es un condition. Yo prefiero simplemente decir que había gente que ya había explorado Eso sí. había gente que había explorado el problema de stealth en anti-de-Sitter, pero es un trabajo que, por lo que entiendo, nunca llegó a buen puerto. Nosotros hablamos con parte de los autores ahí y, y eso, pero no sé, no sé si colocarle la chapa de Yes Go. No sé, no me gusta, todavía tengo mis resquemores sobre ser tan categórico en la física. ¿No te consulta? Bueno, si no, entonces le ponemos un aplauso a la... Por ahí seguimos con la charla de... Oye, tengo un problema con Es que esto lo buscamos con el... el hardware. Muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos. Gracias, Luis. El claro de audio está ahora, por lo que Sí, está bien.